Hace unos días en una de mis lecturas devocionales estaba en el libro de los Salmos y leí el Salmo 109. Es un salmo muy especial, como todos, pero este tiene un toque que lo distingue. Y te voy a decir en qué sentido. Es que cuando nosotros lo leemos desde nuestra lectura cristiana, y más quizá desde nuestra lectura evangélica, entonces quizá no podemos entender este tipo de oraciones o este tipo de canciones que hay en la Biblia, porque nosotros estamos muy identificados con la oración de el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Y se han escrito muchos libros y se han predicado miles de sermones acerca de el Padre Nuestro. Y sin embargo, estas oraciones también pertenecen a la Biblia. Esta, por ejemplo, la del Salmo 109, y tiene una variante, déjame llamarlo así, pero tiene una grande diferencia con el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro Jesús enseñó a orar así: y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben o a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Eso está en la oración de Jesús, en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Pero mira este salmo, fíjate cómo dice algo diferente. Oh Dios, alabanza mía, no guardes silencio. Mi amor me lo pagan con calumnias mientras yo me encomiendo a Dios. Mi bondad me la pagan con maldad, en vez de amarme me aborrecen. Y aquí viene la parte interesante, la parte en donde ya no se parece mucho a la oración de Jesús, sino dice cosas muy intensas, muy rudas. Salmo 109, del 6 en adelante, dice así: pon en su contra a un malvado, que a su derecha esté su acusador, que resulte culpable al ser juzgado, que sus propias oraciones lo condenen, que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio, que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su esposa, que sus hijos anden vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas, que sus acreedores se apoderen de sus bienes, que gente extraña saquee sus posesiones, que nadie le extienda su bondad, que nadie se compadezca de sus huérfanos, que sea exterminada su descendencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación. ¿Qué tal? ¿Qué tal te parece esta oración? Está muy violenta, ¿no? Desde nuestra lectura cristiana, insisto, pues esto es demasiado violento. Fíjate el siguiente versículo, dice: que recuerde el Señor la iniquidad de su padre y no se olvide del pecado de su madre. Que no les quite el Señor la vista de encima y que borre de la tierra su memoria. Déjame ponértelo de esta forma. Imagínate que tienes unos vecinos a los que tú les has ayudado muchísimo y de repente ellos te traicionan, y ellos, además de traicionarte, están viendo cómo hacer algo muy violento contra ti. Descubres un plan que ellos quieren asaltar tu casa o alguna cosa así. Y entonces tú haces esta oración en relación con tus vecinos. Oh Señor, yo les he hecho bien. Mi bondad me la pagan con maldad y en vez de amarme me aborrecen. Yo te pido que sea exterminada su descendencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación. Normalmente los cristianos no oramos así, ¿verdad? Es más, hasta quizá te está
te está molestando esta oración. Pero déjame continuar con la lectura del texto. En Salmo 109, versículo 16 dice: por cuanto se olvidó de hacer el bien y persiguió hasta la muerte a pobres, afligidos y menesterosos, y porque le encanta maldecir, que caiga sobre él la maldición, por cuanto no se complacía en bendecir, que se aleje de él la bendición. Por cuanto se cubrió de maldición como quien se pone un vestido, que ésta se filtre en su cuerpo como el agua, que penetre sus huesos como el aceite. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta oración? A lo mejor la has visto y seguramente que sí, ¿verdad? Has pasado como pues por encima de ella, ¿verdad? Pero dice cosas bien violentas, ¿no? Versículo 19 dice: que lo envuelva como un manto, que lo apriete en todo tiempo como un cinto, que así le pague el Señor a mis acusadores, a los que me calumnian. En otras palabras, el salmista David está pidiendo que Dios destroce a sus enemigos, pero no solamente a ellos, sino también que Dios haga algo contra sus hijos y contra sus descendientes. Y prácticamente le dice al Señor: desaparécelos, no los queremos ver por aquí, haz que desaparezcan de la tierra. Nosotros no tomaríamos quizá esta oración. De hecho, a lo mejor la pasaríamos de largo. Pero es palabra de Dios. Está allí, en la Biblia. Salmo 109. Tienes que leerlo tú personalmente. No me creas todo lo que te estoy diciendo. Ve y toma tu Biblia y léelo. Y te vas a dar cuenta de todos estos sentimientos tan lastimados que tenía el hombre que escribió el Salmo, que viene para decirle a Dios: Señor, por favor, bórralos de la tierra. Deja a su esposa viuda, que nada les consuele, que todo, Señor, lo que ellos han progresado se acabe. Desaparécelos de la faz de la tierra. Ahora, ¿cómo conciliamos el Padre Nuestro que dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o a nuestros deudores? Quizá, como sabiamente dijo mi profesor de griego, él dijo: pues tenemos que dejarlo ahí, tanto al uno como al otro. Tenemos que leer el Salmo 109 y hacerlo nuestro con todo nuestro corazón. Y tenemos que leer la oración de Jesús llamada el Padre Nuestro. Tenemos que orar de acuerdo al Salmo 109 y también tenemos que orar de acuerdo a la oración del Padre Nuestro. Porque ambas son palabra de Dios, ambas son revelación de Dios y no podemos eliminar una en pro de la otra. No podemos sacrificar una y dejar la otra allí en las páginas de la Biblia. No podemos hacer eso. Pero lo que sí podemos hacer es ser suficientemente honestos como el rey David, que anhelaba que Dios desapareciera a sus enemigos. Él le decía a Dios todos sus sentimientos. Él abría con Dios su corazón. Y esto es lo precioso de esta oración del Salmo 109, que Dios escucha esa oración, recibe esa oración. Dios oye la oración de los justos. Así que el hombre del Antiguo Testamento sabía que podía entregarle a Dios todo su dolor. Sabía que podía entregarle a Dios toda su ansiedad, todas sus angustias. Eso no quiere decir que Dios va a obedecernos y va a corresponder de acuerdo a lo que le estamos pidiendo.
Eso no quiere decir que Dios va a hacer mi santa voluntad, porque regresando a la oración de Jesús, allí dice que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Pero una vez más, lo valioso de orar así es que abrimos nuestro corazón a Dios y al entregarle todo ese dolor y toda esa rabia reprimida y todos esos corajes que de repente se nos quedan, entonces somos honestos con Él y Él toma nuestro dolor y lo deposita en la cruz de su Hijo, allí donde todas las heridas fueron sanadas, donde todo el pecado del mundo fue cancelado y destruido. Dios acepta nuestro dolor y lo redime. Dios acepta nuestro dolor y lo restaura. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.